El día de hoy vamos a conversar sobre la exigencia de la excepción del IVA a los productos de higiene menstrual. Y para esta conversación nos acompaña la profesora Iris Martín. Ella es magna cum laude de la Universidad Central de Venezuela, magíster en planificación de desarrollo económico, feminista, investigadora, docente en la maestría de estudios de la mujer de la UCB en el área de género y economía, autonomía económica de las mujeres y mercado laboral. Bienvenida, profe. Gracias, Gracias por Jennifer, muy acompañarnos. amable. Bueno, comencemos la conversación y me gustaría que iniciáramos eh, por qué, o sea, que nos explicara por qué los productos de gestión menstrual no son un extra, sino un insumo de primera necesidad para las mujeres. A ver, mm, me gustaría empezar a explicar para que todos y todas quienes te oyen, quienes te ven, entiendan un poco cómo llegamos hasta allí. Es que entiendan lo siguiente, en principio. Primero que entiendan que la política fiscal de cualquier país es la forma en que el país recauda ingresos. Y esos ingresos que se recaudan pueden ser por vía de tributos, es decir, impuestos Ujú. y contribuciones o otras formas como tasas. Entonces, en los impuestos nosotros tenemos el impuesto sobre la renta, tenemos impuesto, que es un impuesto al patrimonio, a lo que la gente tiene realmente. Hay un impuesto al valor agregado, que es un impuesto a todos los productos independientemente de quién sea el consumidor. Si ese consumidor tiene más ingreso o menos ingreso, pagan lo mismo por el tipo de producto. Hay impuestos como, por ejemplo, en el caso venezolano está el impuesto a las grandes transacciones financieras, que aquí se consideran a partir de $20. Y entonces, a partir de allí, cualquiera también paga un impuesto, independientemente de cuánto tenga en su patrimonio o haber personal. Y tenemos las tasas, que es otra forma también de recaudar dinero por parte de los distintos niveles de gobierno, entiéndase, nacional, regional o local, es decir, Ejecutivo Nacional, alcaldías, gobernaciones. Esas tasas son básicamente un pago que se hace por un bien o servicio que tiene el usuario o usuaria cuando acude a la alcaldía a hacer un trámite y tiene que pagar una tasa de. Esa es una forma de recaudación. Ok. O una contribución cuando se establece que entre un grupo de municipios, por ejemplo, van a contribuir para colocar un puente que es común, por decir algo, que es común a varios. Entonces se Ok. establece una contribución de parte de todos los habitantes para ello. Los impuestos, hay que clasificar el sistema tributario como regresivo o progresivo para tratar de responder a tu Ok. pregunta. Entonces, ¿cuándo lo calificamos de progresivo? Bueno, cuando a ti te aplican un impuesto en función de tu patrimonio, de tus ingresos y de tus recursos. Con lo cual quiere decir que si ganas más, pagas más. Si tú tienes yate, lancha, caballo, fincas, etcétera, debes pagar más que alguien que no lo tiene. Ok. Eso es un impuesto progresivo. Un impuesto regresivo es cuando a todos nos cobran lo mismo independientemente del ingreso que tengamos. ¿Qué pasa con los productos de higiene menstrual? En el caso de las mujeres no podemos decidir si tenemos la menstruación o no. Es un hecho biológico que ocurre más o menos a partir de los 13 años, más o menos, y finaliza más o menos a los 45 años. Eso como un tiempo. Sí. Ajá. Las mujeres no pueden decidir si tienen la menstruación o no. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se cobra un impuesto a los productos de higiene menstrual, léase, entiéndase, las toallas sanitarias, la copa menstrual, los tampones, se está, y además independientemente del nivel de ingresos que usted tenga, y a lo mejor usted no tiene ninguno, porque usted es una niña entre 13 y 15 años que no trabaja, y entonces lo compra quien
produce para esa familia, quien pone los ingresos en esa familia. Entonces, esa persona, si, si es mujer, cabeza de familia, como es en muchos de los casos en América Latina y en Venezuela, paga impuestos por su higiene menstrual, por sus productos de higiene íntima y también los paga por Sus hijas. sus hijas en la familia menores de edad o que no estén en la población económicamente activa, que no estén trabajando. Ese impuesto además es de los más altos de América Latina. Nosotros tenemos un impuesto al valor agregado del 16%. No es poca cosa. Si ustedes alguna vez se toman el tiempo, cuando hacen mercado, ustedes ven cuánto le han cobrado de impuesto por los productos que han comprado, que además son los productos para comer y para mantenerse en el mes, en la vida diaria. No es caviar Ujú. y no es jamón serrano, sino que es en los productos de la vida diaria, pues se ve que usted paga un impuesto, una cantidad importante de dinero que usted pudiera, si no lo está usando para eso, pudiera usarlo para poder sufragar otros gastos que también son inminentes en la vida familiar. ¿Qué ocurre? Las mujeres, como decíamos entonces, no pueden decidir, este mes tengo la menstruación y el mes que viene no, Claro. porque no tengo cómo pagarla. No, usted lo va a tener. Y usted va a tener que comprar no un paquetico, probablemente dos y tres para un mes, dependiendo, digamos, Sí, del flujo, del flujo de su flujo. Y usted va a tener que pagar 3 veces 16% por cada compra que haga. De manera tal que, en el caso de Venezuela, tomando en cuenta, además, que ha pasado una tragedia de las dimensiones que nos acaba de ocurrir a todos y a todas con los terremotos. Sí, claro, hay que tener ayuda humanitaria, la acción humanitaria es necesaria y es importante. ujú, Y es importante además también rescatar, y creo que es, es algo que se debe decir, es valiosa la contribución que todas las organizaciones del sistema de Naciones Unidas y todas las organizaciones a su vez aparaguadas bajo el sistema, bajo el paraguas del sistema de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil o como les parezca bien llamarse, pero todas ellas son muy importantes en momentos como estos porque sirven para una atención y ujú, contención en una situación crítica. claro. Sin embargo, los países no pueden quedarse solamente en una respuesta de índole humanitaria o de Claro, atención y contención claro, momentánea, sino exactamente. que tiene que generar políticas estructurales. Y generar políticas estructurales implica, por ejemplo, intervenir sobre la política fiscal. Ok. ¿Eso qué significa? Eso significa que, por ejemplo, a las mujeres que están en esas edades entre los 13 y los 45 años, se le exonere del pago del impuesto al valor agregado, al 16%. Eso va a generar un alivio financiero en las Ujú. familias y va a permitir que entonces, al menos por esa vía, las mujeres puedan respirar económicamente. Hay algunos hombres que pueden decir, algunos compañeros que pueden decir que ellos, ¿por qué no hay para ellos también? Porque ellos, por ejemplo, se afeitan y entonces, Sí, ¿por qué no tienen las afeitadoras sin IVA? sí que de hecho, Bueno, perdón que le perdón. interrumpo, pero recuerdo que cuando esta discusión se dio en México, si mal no recuerdo, en el 2018 o 2022. O sea, es una cosa muy cercana cuando se dio en México y sí recuerdo que había esto de por qué a las mujeres sí y entonces a nosotros las máquinas de afeitar no. Mm, Y era, o sea, a mí me parece que es una cosa hasta graciosa, ¿no? De lo absurdo que es. mm, O sea, lo mm. que dice, se afeita si quiere o no quiere afeitarse. Una no puede decir, oye, Tiene la opción. ajá, ya hay Y es una más, no decisión. solamente tiene la opción de afeitarse o no afeitarse, sino que además tiene la opción de comprarse una máquina que le puede Exacto. durar Un montón de años, tiempo. años. Las mujeres no pueden usar las mismas toallas sanitarias años, ni siquiera otra vez.
no pueden usar los tampones repetidamente. claro. Recién hace de poco para acá que se ha creado la copa menstrual y apenas se está, Sí, que el uso digamos, se está extendiendo. popularizando su Sin uso. embargo, no es opción Pero, para todas las sin mujeres. embargo, no es opción para todas las mujeres, es correcto. Entonces, no es que haya alternativas o sucedáneos en el caso de las mujeres. O sea, es que es eso o es eso. Ujú. Incluso, si usted, por ejemplo, eh, es una niña, tiene la menstruación, eso le puede determinar la posibilidad de asistir o no asistir al colegio. Y además de paso, el asistir o no asistir al colegio le coarta las posibilidades Claro. de su formación académica, de su superación de la pobreza, de superar inequidades, porque usted se queda en casa porque no tiene cómo parar el flujo Claro. delante de sus compañeros o Sí, compañeras en justo clase. le quería como que habláramos de eso, ¿no? Cómo no tener acceso a los productos de gestión menstrual vulneran los derechos de las niñas y adolescentes y mujeres también, por supuesto. Claro, porque incluso, fíjese, si se ha hecho popular, especialmente después del COVID-19, el uso o las formas de pluriempleo, en el caso venezolano, lo que yo llamo pluriempleo, este, y, y las formas de trabajo por economías de plataforma. Es decir, que mucha gente pues completa su ingreso familiar o incluso a veces ese es su principal ingreso a través de el trabajo mediado por el ordenador o la computadora. Pero es que incluso si usted está sentada en su casa, Ujú. que nadie la ve, por decirlo así, y usted está trabajando bajo economía de plataforma, usted igual también necesita un producto de higiene menstrual, porque usted no puede trabajar en esas condiciones, además, pues todo Claro. no, el daño a su propio patrimonio, a la silla donde esté sentada, etcétera, a los cojines que use, La etcétera, ropa. a la ropa, es correcto. Entonces, no es, con esto quiero decir que no es una cosa de si a usted la ven en público, es que si usted está trabajando en privado bajo economía de plataforma, así sea como muchas venezolanas o algunas, para no decir muchas porque no tenemos la cifra, entonces no podemos decir si son muchas o algunas, pero aquellas que trabajan o que generan ingresos a través de jueguitos de Sí, sí. celular o de computadora, o quienes sí trabajan ya más elaboradamente por estas vías usando el ordenador, igualmente requieren en esos días Claro. productos de higiene menstrual. Entonces, ¿a qué es a lo que voy con esto? ¿Qué es lo que quiero que se entienda? No estamos pidiendo, hay muchos movimientos de mujeres, muchas organizaciones de mujeres de Mérida, del Zulia, de Caracas, de Ujú. Valencia, de universitarias, de colegas docentes de la maestría, muchísimas mujeres y muchísimas organizaciones que están solicitando y que están unidas en una campaña independientemente de sus tendencias políticas, partidistas, están unidas en una campaña por la derogación del IVA del 16% de los productos de higiene menstrual, porque este es un asunto que nos toca a todas, pero además no es una gracia que estamos pidiendo a las mujeres, es decir, nosotros no la estamos pidiendo porque es que, ay, que nosotras somos mujeres y queremos que nos consienta el Ujú. estado de bienestar y no, eso no es así, No. vamos a ser serios. ¿Y por qué vamos a ser serios? Vamos a decir las cosas como son. Las mujeres, en el caso de América Latina y específicamente en el caso de Venezuela, que es el que nos toca, las posibilidades de desarrollo de nuestra vida laboral son bastante restringidas. Hay un estudio que va a salir próximamente publicado en el que yo trabajé, donde hacemos una categorización, recategorización de actividades económicas y vemos la participación de las mujeres por sectores económicos con un corte 2012, un corte 2017, que fue hasta donde fue posible conseguir data del Instituto Nacional de Estadística. Y entonces uno observa cómo las mujeres, en el caso de Venezuela, las actividades económicas en las que se desempeñan son las actividades económicas que no son las mejor pagadas. Eso por una parte. Claro. Lo segundo es que no solamente son actividades económicas que no son de las mejor pagadas, y no es que tienes la libre elección de escoger, no, usted tiene un menú
social que la estructura económica le brinda, a partir del cual usted escoge A, B o C, Sí, porque es muy limitado. no puedo, no es Ujú. que escojo lo que quiero, lo que me parece, para aquello que tengo capacidad, ¿no? Porque además las capacidades también tienen que ser estructuradas por parte de los órganos a los que les corresponde para el desarrollo pleno de esas capacidades, libertades, en el tener las oportunidades para desarrollarlas. Pero eso no funciona así. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces las mujeres nos desempeñamos o nos desarrollamos en actividades económicas que son además las actividades económicas de peor remuneración. Pero incluso, esto no solo es que lo digo yo, lo pueden buscar, verán ese trabajo que se va a publicar, pero también lo pueden ver, por ejemplo, en la ENCOBI 2023. En la Ujú. ENCOBI 2023 hay un gráfico clarísimo que nos muestra la brecha laboral por ocupación. Justo le iba a preguntar sobre eso. ¿Cómo es el tema del ingreso? Porque parece, hay como un imaginario de que aquí en Venezuela no hay brecha salarial entre hombres y mujeres, o sea, que no hay una brecha de género en cuanto a ingresos, Mm. porque la mujer puede ser directora o puede trabajar en una empresa y va a ganar lo mismo que gana su compañero, o sea, esta narrativa existe. No, fíjense qué es lo que ocurre. En la medida en que los hombres tienen alrededor, y eso lo dice tanto el INE, las estadísticas disponibles del Instituto Nacional de Estadística como las estadísticas disponibles a través de la ENCOBI, ambos señalan que la tasa de participación masculina es de alrededor del 70-72%. ¿Eso qué significa? Que hay muchos más hombres en el Claro. mercado laboral dentro de aquellos que pueden trabajar. Ojo, porque la tasa se refiere a eso. Eso excluye los hombres menores y los ancianos. Pero los hombres es que están en Queda, edad laboral, el 70%, 72% están en el mercado laboral. La mayoría de los hombres que están en el mercado laboral, además la mayoría de hombres están, no es que todos tienen posiciones gerenciales o ujú, directivas, pero al ser ellos muchos y al haber una sociedad que en general prefiere darle la oportunidad gerencial o directiva a un hombre que a una mujer, ujú. porque cada vez que hay un currículum de hombre o mujer para un puesto directivo, para un puesto gerencial, la pregunta que siempre hacen los organismos encargados de recursos humanos es, ¿y si se embaraza? Sí, Y entonces va a estar, no está va a en edad estar, y si tiene reproductiva. niños. Es decir, nosotros hablamos de una ideología sobre la maternidad y sobre lo lindo que es ser mamá y sobre de todas estas cosas del Día de la Madre, pero también nos castigan por ello. Así como nos castigan Absolutamente. aplicándonos un impuesto del 16% por ser mujer y no podemos zafarlo porque no podemos, ya lo he explicado, bueno, también nos aplican una segregación laboral. Algunas lo llaman techo de cristal, llamémoslo como queramos, techo de cristal, de concreto, no pasa lo que sea, pero lo cierto es que hay una segregación laboral en Ujú. la cual no puede ir más arriba porque entonces está el tema de si va a atender los niños, va a faltar mucho, pensará salir embarazada. Es decir, eh, Si es oh, tanto, si están los hijos, así no están los hijos. es O sea, si correcto, tenemos, no se puede. exacto. Y Y si si no no lo tenemos, tenemos es porque a lo mejor tampoco. lo puede. Exacto. Entonces, Esa posibilidad cierra un montón de puertas. entonces es una sociedad con un discurso doblemente contradictorio, Sí. ¿no? Es una sociedad doblemente contradictoria en su discurso en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Los empleos, fíjese usted que, por ejemplo, el estudio del ENCOBI 2023, para que no digan que estoy escogiendo el mío, pues el mío lo muestra muy clarito, pero por actividades económicas. Usted ve como, por ejemplo, la ocupación, la única ocupación, según ENCOBI 2023, en la cual las mujeres salimos mejor remuneradas, es decir, con una remuneración positiva, es decir, con una remuneración superior a lo de los hombres en esa ocupación, es en la categoría de ocupación de actividades generales. Ocupaciones generales. ¿Cuáles son esas ocupaciones generales? Bueno, pues ser bedel, ser de la limpieza, Mm. hacer actividades, Lo que tiene que ver con cuidado. lo que tiene que ver con cuidado, pudiéramos decir, ¿entiende? Entonces,
Esa es en la única categoría, en la única categoría ocupacional, según el COVID 2023, en las cuales las mujeres nos pagan mejor que los hombres. Claro, también hay más mujeres en ese espacio, ¿no? También hay más mujeres en ese espacio, pero imagínese. Claro. Entonces, si usted, por ejemplo, es científica e investigadora, académica, la diferencia ronda el 33% de brecha laboral entre lo que cobra un hombre y lo que cobra usted. Ok. Entonces, ¿de qué se trata entonces este asunto? Se trata de que usted, en la medida en que tiene muchos más hombres que están ocupando posiciones directivas, gerenciales, las máximas posiciones organizacionales, públicas o privadas, Ujú. las mujeres están privadas de esas oportunidades porque a las mujeres se nos añade el tema del cuidado, el tema de la protección, el tema del cuidado del hogar y libre usted si además hay alguien enfermo en su hogar. Claro. Entonces, todo eso constituye una barrera que impide que las mujeres, digamos, puedan desarrollar su profesionalización o sus capacidades técnicas, laborales, etcétera. Bien, entonces también por eso hay, estamos pechadas, ahí hay una inequidad, Ujú. una brecha por la cual nos recibimos Sí. menos, recibimos menos. Entonces, en tal sentido, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de eliminar el IVA del 16% de los productos de higiene menstrual o de higiene íntima, estamos diciendo que, bueno, reconozcamos que están estas inequidades y hagamos algo para compensar sobre ellas. No es que esto lo va a compensar completamente, pero demos un gesto, que es Claro. un gesto administrativo que puede hacer el Ejecutivo Nacional, Iba a y preguntar. Ajá. con sencillamente pues eliminar el IVA a esos productos, más aún cuando tenemos la situación en la cual muchísimas mujeres han quedado en el absoluta inopia y desamparo Ujú. porque han perdido sus hogares, han perdido su familia, algunas se han quedado en refugios, en albergues, en casas de familiares, en situaciones muy complicadas que, caramba, creo que hasta un gesto de, de cariño. Como diría Simón Díaz, démosle cariño al venezolano. Pues en este caso, démosle cariño a las venezolanas. Claro. Y acompañemos en ese dolor, al menos demostrando que somos capaces de desprendernos como sociedad del 16% de los productos de higiene Claro. íntima, de impuesto para ellos. Y mientras la escuchaba, profe, pensaba también que, es- claro, ahorita por los terremotos, ¿no? Y es una situación muy dura de vulnerabilidad, pero venimos de una crisis humanitaria compleja, prolongada en los años, en el que siempre, que lo conversábamos antes de la grabación, nosotras somos quienes más sufrimos de alguna manera, porque en el momento de la crisis durísima del 2016 al 2017 no había productos de higiene. Después entonces sí había, pero eran muy caros. Entonces hemos estado siempre, además, en el borde, para decirlo de alguna manera, de estas situaciones de vulnerabilidad nunca salimos ganando nosotras, por lo menos no en este sistema en el que estamos. Y entonces en ese sentido le quería preguntar si basta solamente con quitarle el IVA a estos productos o hay otras acciones que pueda hacer el Estado, como por ejemplo la entrega de productos de higiene menstrual o de gestión menstrual. Porque, por ejemplo, pongo el ejemplo de los condones que los regalan. Yo recuerdo que hubo un momento que aquí en todas partes había, lléveselos gratis, como si eran caramelos. Entonces, no sé si esa fue también una de las opciones que puedan, o solamente quitar el IVA, o hay otras cosas que se puedan hacer. Yo creo, en principio, parto de pensar, y quiero pensar así, es una opción, yo quiero pensar así, que todas las partes involucradas, gobierno, oposición, gobiernos nacionales, locales, regionales, de un sector o de otro, todos quieren y todas quieren lo mejor para el país. Yo no quiero pensar que haya ninguno que esté efectivo y conscientemente pensando en cómo hacer las cosas más difíciles para las venezolanas. Eh, Creo que hay, y en ese sentido creo que hay quizás algunas medidas que pudieran tomar.
Por ejemplo, esto del IVA, del retirar el IVA a estos productos es una medida, y es una medida de política estructural, porque además eso va a incidir en el presupuesto familiar. Ujú. Porque no es que ese 16% que se va a ahorrar en el IVA de los productos de higiene menstrual, eso se va a ahorrar de alguna manera con esta inflación menos, sino que se va a gastar probablemente en más alimentación o más educación para los hijos. O sea que eso es un pequeño aporte que se recircula económicamente, sino que también, por ejemplo, creo que hay medidas que se pudieran analizar y estudiar más perfilar mejor, por ejemplo, reconocer el valor del aporte de las mujeres en el cuidado y la organización comunitaria. Es decir, en los albergues, así como en las comunidades en general, las mujeres son las principales y las primeras que Ujú. participan en toda forma de organización, en la forma de organización para conseguir que la bombona de gas le Ajá. llegue a todas, cuando llega el club, asegurarse de que el club a las señoras más mayores que no pueden moverse, más adultas, les pongan la bolsa de cla en la puerta de su casita o su apartamento, los comités de salud, cuando hay actividades o ferias de salud preparadas por las alcaldías, las gobernaciones o el ente nacional, las mujeres son las que andan puerta a puerta Ujú. convocando, llevando y trasladando. Mayoritariamente son mujeres, no quiero decir que los compañeros no participen, pero mayoritariamente son las mujeres las que se abocan a esas labores. Bueno, en el caso de la situación de las que se encuentran en albergues y las que se van a encontrar en albergues por algún tiempo, porque las soluciones no son mágicas, no hay una No. varita mágica para que es que alguien lo desea y ya se soluciona, pero no, no es así, la cosa lleva su tiempo. Pero si queremos reconocer parte de ese valor de trabajo, que además está establecido en la Constitución, que el trabajo de la mujer genera valor, o sea, tampoco es que estamos descubriendo el agua tibia. Mm. Bueno, pero hagamos de eso una acción. Y una acción, por ejemplo, puede ser que se contemple el pago de un estipendio. Fíjense que ni siquiera hablo de un salario. El pago de un estipendio, así sea un reconocimiento parcial de horas, a las mujeres que participan en un paquete de horas de organización, limpieza y distintas formas de cuidado en esos albergues para todos los que están allí. Esa es una forma de reconocer que a ellas que sí trabajan, que ese trabajo, si Vale. eso se tuviera Ujú. que pagar, vale mucho más de lo que se les entregaría Vale bastante. y eso finalmente es un estipendio que va a servir para activar la economía local, porque unas mujeres que están en albergues en el estado Vargas no van a ir a gastar el estipendio en un centro comercial en X, Y, Z, no voy a decir cuáles, ¿no? Pero no, lo van a gastar en dónde, en la economía local de Vargas. Eso va a ayudar a reactivar la economía local. Las mujeres que, por ejemplo, queden cuidando los niños de otras mujeres que a su vez van a trabajar. Bueno, esa puede ser una forma en la que de manera solidaria y comunitaria y más allá de una acción humanitaria, sino lanzando más hacia políticas estructurales, pues por esa vía esas mujeres puedan recibir un estipendio que fortalece la economía local. O por ejemplo, sabemos que en Vargas, por lo que se ha dicho hasta ahora, por lo que ha salido hasta ahora en los medios y lo han reconocido hasta ahora todas las partes, eh, parte de sus docentes, de su personal docente de distintos niveles de educación han fallecido. Ese talento humano se ha perdido. Entonces, bien, ¿cuántas de esas mujeres que están en estos albergues, que están en esta situación, no son profesionales de distinto tipo? Ujú. ¿Entiendes? Y podrían tener una mujer, por ejemplo, que es administradora. Bueno, ella pudiera dar clases de matemáticas en un liceo o dar matemáticas en una escuela o una mujer que estudió enfermería pudiera dar cursos de prevención y primeros auxilios a nivel de la primaria y a nivel del liceo. Puede ser un personal para eso. Y por eso se le pague un estipendio. Puede ser incluso un salario, puede ser personal del Ministerio de Educación en Vargas.
¿entiendes? Y no tenemos que devanarnos los sesos pensando de a dónde nos vamos a traer los maestros para las escuelas otra vez. No, ahí están, ahí están. Esas mujeres pueden serlo, ¿entiendes? Y con eso además vivificas la economía local, la reactivas localmente. Y además, eh, a todos los venezolanos nos ha dolido muchísimo lo que ha pasado en estos terremotos, porque o tenemos familia, o tenemos amigos, o tenemos conocidos que esta situación se llevó. Pero a las personas que vivían permanentemente allá en Vargas, en La Guaira, no les va a doler más. Entonces, pero seguramente ellas estarían en muchísima más disposición, con el debido apoyo, de ser esa palanca que ayude al desarrollo económico de su estado. Y lo podemos hacer por esta vía. Y no es ayuda humanitaria, sino que son políticas estructurales, económicas, para el estado de La Guaira, para fortalecer la economía local, a partir, digamos, de las circunstancias que nos ha puesto pues la vida. Entonces, queremos renacer. Yo creo que hay una voluntad de renacimiento. Bueno, renazcamos. Y renazcamos no significa que vamos a repetir lo mismo de antes, sino vamos a hacerlo distinto y mejor. Y entonces hagamos, digamos, de lo que ha sido una palabra en la Constitución, hagamos de eso letra viva, en la acción. Y estas son, por ejemplo, acciones de política pública que perfectamente pudieran ser válidas para además darle fortalecimiento a la economía local en ese estado. Profe, nos toca despedirnos. Se nos acabó el tiempo. ¿En serio? Sí. Rapidísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos a usted hoy en este reinicio de los Avesa Live luego de los terremotos. Y a ustedes gracias por vernos. Recuerden dejar like, comentar y compartir. Hasta un próximo Avesa Live. Si tú o alguien que amas ha vivido violencia sexual, queremos que sepas que estamos aquí para apoyarles. En Avesa ofrecemos atención integral, gratuita y confidencial para mujeres, hombres, niños y niñas que necesiten ayuda. Avesa brinda un espacio seguro, pensado para ayudarte a recuperar tu bienestar. Síguenos en nuestras redes como @AvesaONG. Avesa, por una sexualidad responsable, libre y plena.